Egipto, una tierra de tesoros escondidos, secretos enterrados y preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo una civilización que no tenía ni herramientas básicas de hierro levantar las construcciones más reconocibles y duraderas de la historia? Generaciones de egiptólogos han estudiado las pirámides. Pero no ha sido hasta ahora, con las pruebas y las técnicas que tenemos, que los expertos han podido reconstruir la historia de los responsables y los vastos recursos que movilizaron. Causaron una revolución. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Y por qué? 3,5 millas de largo, 7 kilómetros por lo menos. Es como un laberinto. Si no sabes dónde está la salida, no conseguirás volver. El Dr. Zahi Hawass explora una red de túneles que hay debajo de una montaña rocosa hecha por el hombre. Una pirámide. La cámara, que está en el centro, alberga un solo cofre vacío. Y es el motivo por el que se construyó toda esta estructura. Este precioso sarcófago de alabastro es uno de los descubrimientos más increíbles que se ha hecho jamás en las pirámides. Nos dice cosas sobre las creencias religiosas de los antiguos egipcios desde hace 5.000 años. Se construía una pirámide para albergar el cuerpo de un rey o una reina. Pero era más que una tumba o un monumento. Los faraones creían que las pirámides tenían una función práctica. Tras la muerte, les transportaría hasta el más allá. En egipcio antiguo, la palabra para pirámide derivaba de ascender, así que hay una relación directa entre la forma de la pirámide y la ascensión del rey al reino celestial. En Egipto hay cerca de 80 pirámides. Aunque la civilización egipcia duró más de 3.000 años, la mayoría de las pirámides se construyeron durante una era dorada de poco más de un siglo. La más grande es la Gran Pirámide de Khufu, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se tiene en pie. Se construyó con casi 6 millones de toneladas de rocas cortadas, grabadas y trasladadas a mano. Durante más de 3.000 años fue la construcción más alta de la Tierra. La pirámide de Khufu se encuentra en el límite de la ciudad de El Cairo. Flanqueada por las pirámides más pequeñas que construyeron sus descendientes, es la clásica imagen de Egipto. Cuando miras las pirámides, te quedas con la boca abierta. No has visto nada parecido en la vida y creo que eso se suma al misticismo, al aura, al misterio de las pirámides a la hora de intentar explicar por qué existen. Esta es la cuestión que más intriga a los egiptólogos. Esta civilización no tenía tecnología de ingeniería moderna. ¿Cómo se les ocurrió construir a esta escala? Para descubrirlo, los arqueólogos se han remontado hasta cientos de años antes de la construcción de las pirámides, a las sociedades egipcias más tempranas. En cierto momento de los primeros tiempos de la historia de Egipto, se creía en el más allá, y eso queda claro en el hecho de que a los muertos se les enterraba en fosas poco profundas en el suelo. Esas primeras tumbas estaban cubiertas de pilas de rocas y arena, quizá para proteger los cuerpos de los carroñeros. Con el tiempo, esos montículos funerarios adquirieron un simbolismo religioso en la historia de la creación egipcia. El montículo que hay sobre la tumba seguramente es una representación del primer montículo que emergió del océano primigenio de la vida en el que se creó el mundo. Y era un símbolo de la vida. Daba al rey el poder de revivir para su nueva vida en el más allá. Estos son los principios. Las primeras estructuras de Egipto erigidas sobre una tumba para asegurar el renacimiento de los muertos. Pero, ¿cómo se acabaron convirtiendo pequeños montículos de arena en enormes pirámides de piedra? Empezaron con mucha sencillez y los adornaron con monumentos cada vez más sofisticados. Era un hoyo en el suelo, primero cubierto por un montículo que se acabó convirtiendo en una mastaba. El montículo pasó a ser una edificación, la mastaba. En lugar de montes de tierra, se colocaban ladrillos de adobe para hacer muros inclinados hacia afuera, coronados por un techo plano.
El profesor Günther Dreyer ha dedicado años a la investigación de estas construcciones. Cree que estas primeras edificaciones se construyeron para permitir al ocupante de la tumba recoger suficientes posesiones para su viaje al más allá. En el más allá necesitarán todo lo que tenían en la tierra. Para empezar, claro está, comida. También herramientas, armas, joyas, de todo. Una mastaba era en parte una tumba, en parte un palacio y en parte un almacén. El adobe era el único material de construcción disponible. Los ladrillos de adobe se colocan de una forma determinada, rectos, así con los extremos hacia afuera y de lado. Y estas capas alternas de ladrillos se suelen combinar para conseguir más estabilidad y evitar grietas. Con el tiempo, los constructores de tumbas se fueron sofisticando en cuanto al uso del adobe. En Abidos, a unos 480 kilómetros al sur de la Gran Pirámide, el profesor Dreyer ha excavado la tumba del faraón Kashiki-Mui. La han vuelto a cubrir de arena para protegerla, pero cuando la descubrieron, el profesor Dreyer encontró algo poco usual. Esta tumba se construyó con adobe, pero es extraño que alrededor de la cámara funeraria todos los muros estaban comprimidos hasta la mitad de su altura original, pero eran mucho más gruesos. Hemos llegado a la conclusión de que hubo un peso extra sobre estas cámaras centrales. El profesor Dreyer cree que los muros del centro de la tumba quedaron aplastados por el peso de una superestructura revestida de piedra. ¿Son las primeras señales de una pirámide emergente? Los expertos saben que hubo un gran cambio en la construcción de pirámides alrededor de 20 años después, en el 2630 a.C., cuando el faraón Zoser empezó a construir su tumba. Si nos fijamos en el desarrollo de las tumbas reales, avanza paso a paso, pero siempre son más grandes, más elaboradas. Pero yo creo que con Zoser se da uno de los pasos más decisivos. Zoser empezó su tumba como una gran mastaba, similar a las construidas por sus predecesores. Zoser decidió construir un gran muro a su alrededor. El muro tapaba la vista del montículo, y a su arquitecto se le ocurrió una solución muy fácil para que se volviera a ver. Puso otro montículo encima, otra mastaba encima de esa, y así creó la mastaba escalonada o pirámide escalonada, con 6 escalones y de más de 60 metros de altura. La pirámide escalonada ocupa un lugar importante no solo en la historia de Egipto, sino también en la historia de la arquitectura. Se encuentra en Saqqara, al sur de Giza, y es la edificación de piedra más antigua del mundo. El hecho de que aún siga en pie subraya la clara ventaja de la piedra ante el adobe. La eternidad es un periodo muy largo, mucho, no termina nunca. El adobe no dura para siempre, y la piedra es un material más duradero. La piedra ofrecía a los egipcios algo impagable: la eternidad. Los egipcios hacían todo lo que podían para asegurarse de que sus tumbas eran monumentos que durarían para siempre. Y creo que es una de las razones por las que las pirámides se construyeron de piedra. Son mansiones para la eternidad. Están hechas de piedra como las montañas, como la matriz de la tierra, para durar por siempre jamás. Parece ser que sus constructores empezaron utilizando técnicas que conocían y en las que confiaban. Las piedras que se usaron aquí imitan la forma de los ladrillos de adobe, de cara y de lado, para que se aguantaran como ladrillos. Pero con adobe no habrían obtenido el mismo resultado. La pirámide escalonada de Zoser mide casi 60 metros. Y esa no es la única innovación. El doctor Zahi Hawass baja la pirámide escalonada para mostrarnos cuánto ha evolucionado su diseño desde aquellos primeros hoyos rudimentarios. Aquí hay casi 5 kilómetros de túneles. Cámaras construidas bajo miles de toneladas de piedra para albergar a Zoser, a su familia y sus posesiones con todo esplendor.
Esta cámara funeraria es como un milagro arquitectónico. La pirámide escalonada, la primera pirámide de piedra del planeta. Y los arqueólogos saben quién es el responsable de esta revolución arquitectónica. Pueden dar un nombre al hombre, al genio, que diseñó la primera pirámide. Hay muchas cosas a destacar de las pirámides de Egipto. Su tamaño, su antigüedad, que aún se tengan en pie. E igualmente destacable es que sepamos quién construyó la primera pirámide de todas para el faraón Zoser. Cuando hablamos de las grandes innovaciones de la historia, pensamos en la rueda, en la invención del fuego, pero no sabemos quién hizo esos descubrimientos. En cambio, tenemos un nombre al que atribuir la arquitectura con piedra. El doctor Robert Bianchi, experto en el arte del antiguo Egipto, cree que los restos de una estatua del faraón Zoser revelan el nombre de ese arquitecto. Esta base de estatua se descubrió cerca de los muros del recinto de la pirámide de Zoser en 1926. Es importante por varias razones. En primer lugar, se ha conservado el nombre de Zoser, uno de sus nombres, aquí, a mano izquierda. Si leemos la inscripción de la estatua, nos damos cuenta de algo extraordinario, casi único en la historia del arte egipcio. En la segunda línea por abajo, a mano izquierda, vemos E.E.M.Hotep, el nombre de Imhotep. Al poner el nombre de Zoser y este epíteto en referencia a Imhotep en la estatua, Zoser eleva a Imhotep casi a un estatus divino. Una estatua de un rey era sagrada. Se consideraba una extensión de su cuerpo. Así que el hecho de que el nombre de este mortal apareciera en la estatua de Zoser es algo extraordinario. Y tenemos que preguntarnos por qué lo haría. Y la respuesta puede estar en la serie de títulos que se atribuyen a Imhotep a mano izquierda. Es el carpintero, el escultor y el diseñador de los jarrones de piedra. Aquí nos dan los títulos artísticos de este hombre. Y eso nos lleva a creer que fue el arquitecto de la Gran Pirámide escalonada, que fue el primer monumento de piedra de la historia del mundo. Imhotep, el nombre del hombre que construyó la primera pirámide de la historia. Fue el primero que cambió la arquitectura en el mundo, en el planeta. Pasó del adobe a la piedra caliza. Fue el primero en construir un techo. El primer pilar de piedra caliza. Jonathan Foyle, arquitecto histórico, intenta descubrir los procesos que llevaron a Imhotep a planificar esta pirámide. Quiero entender qué lógica le llevó a convertir una mastaba plana en una gran pirámide escalonada, terminada en punta, que implica unos arcos claramente reconocibles que el mundo no había visto nunca. Quiero entender cómo evoluciona la pirámide y cómo se le ocurrió hace 4.600 años. El Dr. Foyle empieza con un detallado dibujo a escala. Bueno, esta es mi interpretación del dibujo original que Imhotep hizo de la pirámide de Zoser. Se pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones. El de abajo ha quedado un poco desgastado. Lo que se ve en este dibujo que no se ve en lo que queda de la pirámide es el revestimiento de piedra caliza blanca de buena calidad que debió hacer que los que la vieran por primera vez la vieran perfecta y reluciente. La pirámide escalonada tenía 311.500 metros cúbicos de roca completamente revestidos de piedra caliza blanca. Nunca antes se había visto nada parecido. Y queda claro que generaciones de egipcios reconocieron los logros de Imhotep. Reverenciaban su nombre. Con el tiempo, incluso le convirtieron en un dios. Otro honor normalmente reservado a los reyes. En la era moderna,
Los arqueólogos empezaron a especular sobre la tumba del propio Imhotep. ¿Qué clase de tumba se construiría un maestro constructor de tumbas? Muchos arqueólogos han dedicado su vida a buscar su tumba y nunca se ha encontrado. Yo llevo 20 años excavando aquí y veo que es el sueño de todos. Todo el mundo busca a Imhotep. Se dice que la tumba de Imhotep podría rivalizar con la tumba de Tutankamón. De momento no se ha encontrado nada, pero muchos están convencidos de que saben dónde buscar. Creo que la tumba de Imhotep debe de estar cerca de la pirámide escalonada, quizá hacia el suroeste, pero habría que encontrarla para saberlo. Tarde o temprano creo que algún arqueólogo, con suerte, la encontrará. Campbell Price busca cerca de la pirámide escalonada con la esperanza de ser ese arqueólogo con suerte. Trabaja en el proyecto de inspección geofísica de Saqqara. Llevan 17 años trazando un plano de la zona. Gran parte de los trabajos realizados en el último siglo han intentado encontrar la tumba del primer arquitecto, el constructor de la pirámide escalonada Imhotep. Si consiguiéramos localizar su tumba, sería un gran descubrimiento. Si hablamos de fama, Imhotep fue muchísimo más famoso que Tutankamón después de su muerte. Así que encontrar la tumba de Imhotep sería un momento decisivo en la historia de la cultura egipcia. Campbell Price se sirve de un aparato llamado gradiómetro magnético. Registra cambios mínimos en el campo magnético del suelo y le permite identificar distintos materiales y estructuras bajo la superficie. Nos ofrece una imagen mayor y mejor de lo que hay bajo tierra. En esencia, es un mapa subterráneo, y eso implica que las excavaciones que resultan muy destructivas para la naturaleza se puedan reducir y centrar donde interesa, así que podemos ver con más claridad cómo era el paisaje en tiempos de los faraones. El gradiómetro envía un pulso magnético a través de la Tierra y graba las señales que regresan. Una estructura de adobe dará señales distintas que la arena. Price ha creado una cuadrícula y ha empezado a emerger una descripción detallada. Recientemente hemos conseguido localizar dos estructuras muy grandes y es muy emocionante. Son dos de las estructuras más grandes que se han identificado jamás en Saqqara. Está claro que son un templo o una tumba posiblemente de alguien muy importante. Aquí en Saqqara tenemos una estructura muy grande, hasta ahora desconocida en cualquier mapa arqueológico. Sería genial que se tratara de Imhotep. Si Price ha encontrado la tumba de Imhotep, sería un descubrimiento de vital importancia. Pero tardarán un tiempo en averiguarlo. Excavar aquí será lento y difícil. Contrariamente, el trabajo de Imhotep fue el catalizador de unos cambios radicales y repentinos. La forma de construir de los egipcios cambió repentinamente. Entonces empezó una era de extraordinaria ambición. Creó algunas de las edificaciones más espectaculares jamás concebidas. Cuando el arquitecto Imhotep levantó una tumba para su rey, el faraón Zoser, creó el primer monumento de piedra del planeta. También inició una era de innovación visionaria. La innovación de Imhotep con la piedra fue revolucionaria y fue como si encendiera la mecha, como un detonante, porque al cabo de muy pocas generaciones fueron capaces de pasar de la pirámide escalonada a la gran pirámide de Khufu. Y no estoy hablando de miles de años, hablo de unas cuantas generaciones de faraones y un cambio de dinastía. Es casi instantáneo. El ritmo del cambio creció con el faraón Snefru. Snefru es quizá uno de los faraones más destacados de los que ocuparon el trono de Egipto. Abrió camino, fue el pionero de las construcciones monumentales. Snefru subió al trono unos 50 años después de Zoser y construyó a una escala extraordinaria.
Su nombre está relacionado con no solo una, sino 3 pirámides. El arquitecto histórico Jonathan Foyle está estudiando los 3 diseños tan distintos que tienen. Se cree que la primera que levantó está en Meidum. Meidum es muy interesante. Parece una especie de transición porque coge el prototipo de la pirámide escalonada, pero aumenta mucho la escala. Es una edificación mucho más grande. Aquí vemos una comparación directa cara a cara. En cuanto construyeron esta edificación de 8 escalones, parece que volvieron y la cubrieron con un revestimiento. Es decir, quisieron cubrirla con laterales planos, aunque aún no se construye desde cero como una verdadera pirámide. Podemos ver cómo el revestimiento de caliza se ha desprendido y ahora se amontona en la base de la pirámide. Meidum tiene un diseño parecido a la pirámide escalonada, pero a una escala mucho mayor. Ahora está parcialmente derrumbada, pero llegó a medir 90 metros. Está claro que para Snefru no era suficiente. Volvió a empezar, y esta vez intentó levantar la primera pirámide de paredes lisas. La llamada pirámide acodada se encuentra a 40 kilómetros al norte de Meidum. Esta me gusta, la pirámide acodada de Snefru. Es evidente de dónde viene el nombre. Cada cara tiene 2 pendientes, una más pronunciada abajo y otra arriba. Y hace que te preguntes por qué. Porque está claro que la intención era que fuera la primera pirámide, con todas las caras iguales. El caso es que empezaron con mucha inclinación, con más de 50 grados, y si hubieran seguido subiendo así, habría sido más alta que la mismísima Gran Pirámide. Pero entonces pasó algo. Podría haber una explicación, que hubieran tenido algún problema técnico a mitad de camino y que les obligó a cambiar a una inclinación inferior de 43 grados para terminarla. ¿Puede ser que fuera un gran error y un gasto inútil de energía? ¿Decidieron los constructores de Snefru cortar por lo sano y terminarla? ¿Fue un experimento fallido? Me gusta pensar que la pirámide acodada probablemente tuviera que ser una pirámide normal y que supone una especie de prototipo, y que quizá tuvieran problemas con los cimientos o que se les hicieran grietas, y eso les hizo cambiar el diseño. Peter Brand cree que la forma de esta pirámide es el producto de una ambición desmedida por parte de los constructores. Sabían que no podían terminar la construcción que habían planificado, así que cambiaron la inclinación. Eso habría reducido el número y el peso de las piedras de la parte superior de la pirámide y, en consecuencia, habría puesto menos presión sobre las grietas que ya habían empezado a aparecer. Jonathan Foyle examina la estructura en busca de pruebas que apoyen esta teoría. Las señales que habrían empujado a los ingenieros egipcios a volver a hacer los cálculos. Ya hay algunas grietas. Con esto quiero decir que puedo meter toda la mano dentro. Pasa por encima de mí y va hasta el otro lado. Quizá solo sea por cómo se asentó la construcción cuando la gente robó las piedras de abajo, pero a mí eso me preocuparía mucho, porque en este punto las piedras no están realmente unidas. Este corredor descendiente soporta el peso de 1.220.000 metros cúbicos. El Dr. Foyle sigue la grieta hasta el centro de la pirámide, donde está la cámara funeraria. Es increíble. Es como una catedral. Y hay grietas por todas partes. Este muro está completamente rajado. Estos bloques tan sólidos se han roto por aquí y penden sobre mi cabeza. De hecho, en ese muro hay una grieta enorme. Mires donde mires, hay tensión y presión por toda la construcción. Es posible que Snefru, en su empeño por construir un monumento que durara para siempre, viera estas grietas y abandonara la pirámide acodada para empezar una tercera estructura que fuera mucho mejor.
Bueno, después de los errores cometidos en la pirámide acodada con sus caras inclinadas y sus fallos de estructura, Snefru culmina sus experimentos con la pirámide norte o roja. Tiene una base sólida, caras con una inclinación regular y un buen trabajo de albañilería, todo muy sólido. Aparentemente es una pirámide perfecta. Y es enorme. Esta es la escala que tiene. Y si la comparamos con la del prototipo de pirámide escalonada de tan solo un par de generaciones antes, es algo completamente distinto. Ha cambiado por completo. Esta pirámide es producto de lo que Snefru aprendió en Meidum con la pirámide acodada. La primera pirámide auténtica. Sus caras lisas y relucientes imitarían los rayos del sol y llevarían al faraón a los cielos tras su muerte. Después de 2 intentos, Snefru había dado con el diseño de la pirámide perfecta. Se convertiría en el modelo para las docenas de pirámides que se construyeron después. Pero hay quien no está de acuerdo con este razonamiento. El arqueólogo Basil Dobrev no tiene claro que la pirámide acodada fuera un error dejado a medias. La teoría tradicional no me convence. El problema es muy sencillo. La pirámide acodada, que se considera un antiguo monumento abandonado, es de hecho la pirámide mejor conservada de Egipto. Casi todo el revestimiento exterior sigue intacto. Parece que la terminaron. Dobrev se pregunta por qué Snefru se tomaría la gran molestia de terminar un proyecto si ya lo había desestimado. Yo creo que la pirámide acodada no fue un accidente. Al contrario, es un ejemplo excelente de cómo los arquitectos de Snefru podían construir pirámides. Es el nacimiento de las ideas, es algo nuevo, algo original que nunca había hecho nadie. Si el diseño de la pirámide acodada fue deliberado y se terminó tal y como se pretendía, ¿por qué se tomó la molestia Snefru de levantar un tercer monumento? Puede que la respuesta nos la dé a entender para qué servía una pirámide. Hay una teoría que dice que la pirámide es una réplica del montículo de la creación, el Benben o colina de la creación, que surgió el día que los rayos del sol llegaron al abismo acuoso y empezó la creación. El Benben es la primera tierra que surgió del océano en la historia egipcia del nacimiento del mundo. Dobrev cree que la forma de la pirámide acodada lo representa. Es la conexión con la creación que haría renacer al rey. Probablemente Snefru erigió este monumento copiando esta idea. Quiso hacer un monumento basado en el Benben. Pero la teoría de Dobrev también explica por qué Snefru construyó más de una pirámide. Quería llegar hasta el cielo. Cuando llegara al cielo necesitaría volver a bajar y para eso necesitaría otro monumento que sería la pirámide auténtica. La pirámide roja tiene las caras lisas e inclinadas que simbolizan los rayos del sol que devuelven al rey a la tierra. Aquí tenemos un par de pirámides que trabajan juntas. Los dos monumentos crean una especie de círculo, un círculo perpetuo de resurrección y renacimiento. Los logros de Snefru son incuestionables. No solo fue el creador de la primera pirámide auténtica, sino que mientras lo hacía, levantó 3 monumentos colosales. Los 3 juntos suman 3.570.000 metros cúbicos de piedra. Solo con pensar en la cantidad de piedra, el volumen y el peso de piedra necesarios para construir este monumento, ningún otro rey en la historia de Egipto usó tanta piedra para construir monumentos. Pero las pirámides de Snefru no se recuerdan como el mayor logro de la ingeniería de la civilización egipcia. Pronto las eclipsaría la mayor pirámide jamás construida. Un monumento de tal precisión que hasta hoy nos cuestionamos si lo construyó una civilización antigua. La Gran Pirámide de Giza. $60 años después de la construcción de la primera pirámide, el faraón Snefru había perfeccionado el diseño que tan bien conocemos.
Sus pirámides son, en esencia, los prototipos, los modelos experimentales que permitieron a Khufu construir esta pirámide tan perfecta a la primera, desde el principio. Khufu era el hijo de Snefru. Debió de ser testigo de la construcción de los mayores monumentos que el mundo había visto hasta entonces. Su padre le dejó un legado impagable: el interés por las grandes construcciones y la gente que lo haría posible. Hacia el final del reinado de Snefru había un plantel de trabajadores muy preparados. Y se dice que cuando Khufu subió al trono tras la muerte de su padre, contrató los servicios de esos trabajadores para empezar la construcción de la Gran Pirámide. Igual que Djoser había empleado a su arquitecto Imhotep en la creación de la pirámide escalonada, Khufu contrató a un hombre llamado Gemiunu. Se convertiría en el hombre más importante de Egipto después del rey. Cuando Khufu subió al trono, tuvo que escoger entre vivir a la sombra de su padre o hacer algo aún más espectacular. Yo creo que contrató los servicios de Gemiunu, que contaba entre sus títulos con el de supervisor de todas las obras reales. Djoser había superado a sus ancestros, hasta que a su vez fue superado por Snefru. Ahora Khufu y Gemiunu tomaron el relevo de la innovación. Imagino a Khufu y a Gemiunu manteniendo una conversación sobre cómo construir un monumento que superara en todos los sentidos las 3 pirámides de Snefru. El resultado de esa colaboración es el clímax de la era de las pirámides, la Gran Pirámide, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y por esa razón debemos establecer una relación entre Imhotep y Gemiunu. Ambos son piezas de la cadena. Uno es el hombre que inició la arquitectura con piedras. Y el otro, Gemiunu, es, en mi opinión, el responsable de la culminación de la arquitectura con piedras a una escala jamás repetida en ningún lugar del mundo. El arquitecto Jonathan Foyle se pasea por la base de la obra maestra de Gemiunu, la Gran Pirámide de Giza. ¿Cómo? Es la primera pregunta que nos viene a la mente. No ves claramente la escala hasta que llegas. Las estadísticas son demenciales. Aquí hay más de 2.800.000 metros cúbicos de piedra y se construyó en menos de 30 años. Eso significa que con una media de 10 horas de trabajo al día, tenían que colocar una piedra en su sitio cada 2 o 3 minutos. Puesto que las piedras pesan entre 2 y 2,5 toneladas, es un logro de ingeniería absolutamente apabullante. Los estudios han revelado que las dimensiones de esta pirámide son increíblemente precisas. Se allanó el terreno con tanto cuidado que la altura de la base varía solo unos pocos centímetros. Los extremos este y oeste están alineados una 20ª parte de grado para que indiquen el norte. Y todo eso lo consiguieron con las herramientas más rudimentarias. Parece ridículo que los albores de la albañilería encontremos una perfección aparente que se conseguía casi de inmediato. A pesar de tanta precisión, ciertos detalles nos recuerdan que se construyó a mano. Cuando miramos bajo la piel, todo el revestimiento, las perfectas caras blancas han desaparecido y lo que vemos es la piedra que había debajo. Aquí vemos la parte humana. Aquí trabajaron personas de verdad. Bajo la perfección, hay unos bloques tallados muy vastamente que son muy irregulares. No son en absoluto modulares. Son irregulares. Los colocaron todo lo bien que pudieron y los sujetaron con mortero. Hay imperfecciones bajo la superficie. Reconforta bastante verlo, pero no le quita importancia a este logro tan increíble. Las innovaciones más impresionantes de Gemiunu se encuentran dentro de la Gran Pirámide. El doctor Zahi Hawass, el arqueólogo más importante de Egipto, entra por un túnel excavado hace varios siglos por ladrones de tumbas. El túnel llega al estrecho pasaje por el que entró el cuerpo de Khufu en su procesión funeraria.
Lleva hasta la gran galería, una sala espectacular que acaba en la cámara funeraria. Esta cámara funeraria, tan increíble, está toda hecha de granito. Khufu fue enterrado aquí, en este sarcófago, y a su alrededor tenía todo lo que necesitaría en el más allá. Los bloques de granito macizo que rodean la cámara están tan perfectamente tallados y colocados que ni siquiera 4.500 años después cabe un alfiler entre bloque y bloque. Aquí el granito es como una línea defensiva. Incluso cuando los faraones estaban vivos, se saqueaban estas tumbas, y la prueba nos la da Eteferes, la madre de Khufu. Su tumba fue saqueada. Incluso alguien tan poderoso como Khufu fue desafiado por un grupo de ladrones que robó la tumba de su propia madre. Ese saqueo dejó a Egipto de piedra, a todo el reino de Khufu, y el resultado fue que utilizaron grandes cantidades de granito para proteger la tumba del rey. En la tumba de Khufu se sellaron con granito una serie de túneles que llevaban hasta la sagrada cámara funeraria de la pirámide. Se protegió la entrada con 3 enormes bloques de granito. Pero incluso eso no es nada comparado con la cantidad de granito del techo. Aquí tenemos otra innovación, la primera vez que alguien hace algo de tanta envergadura en piedra. Gemiuno tenía que encontrar la forma de proteger el techo del peso que soportaba. Más de 90 metros de pirámide maciza. Para estudiar esta gran innovación arquitectónica, el Dr. Hawass sube hasta un punto que raramente se visita. Ahora veremos algo que muy poca gente ha visto. No lo ve nadie porque está cerrado al público, porque es muy peligroso. En 1837, los exploradores abrieron un túnel a través del granito con dinamita. Fue un acto de vandalismo. Pero el túnel que abrieron es el que ahora nos permite ver por encima de la cámara. Encontraron 5 espacios vacíos encima de la tumba real para que amortiguaran el montón de piedra que tenían encima. En lo más alto había el primer tejado de piedra a 2 aguas de la historia, una estructura estable que salvaguardará la pirámide. Si hay un terremoto, la pirámide no se caerá. Aquí, varios exploradores han dejado su nombre, pero sus garabatos tapan firmas aún más antiguas, de hace 4.500 años, dejadas por las que seguramente sean las únicas personas que merecen tener aquí su firma. Este es el nombre de uno de los grupos que construyeron la pirámide, los Sen-Su Khufu, los seguidores de Khufu. Este es el rojo que introdujo Khufu y que los trabajadores utilizaron para pintar la pirámide con grafitis. Estamos seguros de que son de los obreros que construyeron la pirámide. Los primeros historiadores creyeron que la pirámide debieron de construirla cientos de miles de personas, un vasto ejército de esclavos anónimos. Pero actualmente, los arqueólogos están revisando esa teoría. El Dr. Zahi Hawass está estudiando unas pruebas que arrojan nueva luz sobre la vida de esos constructores. En las excavaciones, en un cementerio que se encuentra a la sombra de la Gran Pirámide, se han hecho unos hallazgos muy reveladores. En el cementerio están enterrados los obreros que murieron durante la construcción de la pirámide. Ahora, por primera vez, podemos entender la vida de los obreros que construyeron la pirámide. Los obreros usaron sus conocimientos para construirse tumbas para ellos mismos. Recogían pedazos de piedra caliza sobrante de la construcción de la pirámide, granito, basalto,
para construirse las tumbas. La elaborada decoración de las tumbas sugiere que estas eran para obreros importantes. El detalle de las inscripciones, el trabajo realizado en ellas. Vemos títulos como el de supervisor de los artesanos, supervisor de los dibujantes, supervisor del puerto. Todos ellos son títulos únicos. Este hombre, por ejemplo, estaba al cargo de la panadería, donde hacían pan. También hay una referencia a los que hacían cerveza. Hay pruebas de que esta gente comía carne. Con toda esta información, se puede decir que estos obreros estaban bien cuidados. Se cree que en el cementerio hay miles de obreros enterrados. Todos los esqueletos de hombres y mujeres de este cementerio tienen la espalda cargada, porque tenían que empujar y mover piedras. Y hemos encontrado muchas cosas interesantes. Uno de los trabajadores tuvo cáncer en el cráneo y fue sometido a cirugía. Y vivió 2 años más después de la operación. Y eso demuestra claramente que los obreros de la pirámide no eran esclavos. Dejando de lado el hecho extraordinario de que los antiguos egipcios tuvieran los conocimientos médicos necesarios para realizar esta operación, es muy poco probable que se ofreciera este servicio a meros esclavos. Así que hay que desestimar esa idea que se tiene en Occidente de que las construyeron esclavos que recibían un trato muy malo, porque las construyeron personas que cobraban por hacerlo. Se sabe que se tardaron unos 30 años en construir la pirámide. Khufu debió de necesitar cerca de 20 o 30.000 trabajadores remunerados. Todos los obreros cobraban. Así que la construcción de las pirámides representaba una gran carga para la economía del país. Si Egipto ya no podía permitirse construir proyectos de la escala de la Gran Pirámide, ¿qué podían hacer los sucesores de Khufu para superar su creación? ¿Por qué acabó desestimándose la pirámide y qué la sustituyó? La respuesta se encuentra entre los tesoros de Tutankamón. En el 2528 a.C., los faraones del antiguo Egipto habían construido una sucesión de pirámides, cada una mejor que la anterior, que culminó en la mayor de la historia, la Gran Pirámide de Khufu. Pero estos logros tenían un precio. Las pirámides llevaron a Egipto a la bancarrota porque para levantarlas hacía falta mucho dinero. Así que cuando Djefri, hijo de Khufu, subió al trono, tuvo que encontrar una nueva forma de construir su impresionante monumento fúnebre. Decidió construir su pirámide 8 kilómetros más al norte, en una revelación natural conocida como Abu Rosh. El arqueólogo Peter Brand la escala para enseñarnos lo que queda de la pirámide de Djefri. Aquí en la meseta de Abu Ruash podemos ver por qué Djefri escogió este sitio tan espectacular para levantar su pirámide. Domina por completo todo lo que la rodea. A lo lejos podemos ver Giza, donde su padre Khufu construyó su gran pirámide, y a pesar de que la pirámide de Khufu es más alta que la de Djefri, como él la levantó sobre la meseta de Abu Ruash, su pirámide era más alta que la de su padre. Y si nos fijamos, en esta enorme fosa de la ladera de la montaña, vemos el corazón de la pirámide. Puesto que la pirámide está completamente en ruinas, los arqueólogos tienen la oportunidad única de investigar el centro de la estructura. Estamos bajando por este pasillo que lleva a la cámara funeraria de Djefri. Ahora parece una escalera gigantesca al aire libre. En la antigüedad, habríamos tenido un túnel estrecho y oscuro por el centro, y todo el resto estaría lleno de toneladas de construcción y la enorme pirámide de Djefri encima. Puesto que gran parte de la pirámide venía de la misma montaña, Djefri podía dedicar sus recursos a un revestimiento de caro granito rosado y complementarlo con la mejor piedra caliza blanca.
Lo que pasó es que sabía que su pirámide no iba a ser tan grande como la de su padre Khufu, pero iba a ser preciosa con todo ese granito. La reluciente pirámide de Djedefre fue un punto de inflexión en el diseño de pirámides. Era más pequeña, pero más espectacular, e incluso parecía más alta que las de sus predecesores. Hay quien la considera la mejor pirámide de todas. Los faraones que construyeron grandes pirámides, Snefru, Khufu y sus hijos, consumieron los recursos de Egipto a gran velocidad. Esto podría ser una razón para que sus descendientes no intentaran superar sus logros. En cambio, las generaciones que le siguieron intentaron alcanzar la inmortalidad de otra manera. La doctora Melinda Hardwick se ha especializado en el arte funerario del antiguo Egipto. Está en la pirámide del rey Unus, que reinó unos 200 años después de Khufu. Lo importante ya no es el tamaño. La construcción de pirámides suponía un esfuerzo tremendo. Hacían falta muchos recursos, una gran cantidad de mano de obra y gran capacidad de administración. Bien, y cuando llegamos a la quinta y sexta dinastías, las pirámides ya son más pequeñas, tienen un tamaño de 1/3 del de las anteriores. Ahora lo importante parece ser el diseño del interior. La decoración de los muros muestra una serie de hechizos y oraciones para ayudar al rey a llegar al más allá. El texto que hay en este muro tiene que ver con el ritual de resurrección de Unas. Antes, la pirámide se bastaba para ayudar al rey en su resurrección, en su camino hacia el más allá. Pero ahora, en la quinta y sexta dinastías, la pirámide es más pequeña y se da mucha más importancia a estos textos y la protección que ofrecen al rey para que pueda llevar a cabo su ascensión. Lo que ningún hechizo podía evitar era la amenaza de los ladrones de tumbas. Parece ser que eran muy persistentes, nada podía detenerles. La única respuesta lógica era esconder las tumbas para que no las encontraran. Las pirámides eran como balizas para los ladrones. Y eso hace que en el Imperio Nuevo los reyes decidan enterrarse en el Valle de los Reyes. En el solitario Valle de los Reyes, las tumbas quedaban escondidas tras grandes acantilados. El pico de una montaña domina el valle, crea una pirámide natural y nos recuerda a los sencillos montículos sagrados bajo los que los primeros egipcios enterraban a sus muertos. El emplazamiento de las tumbas se mantenía en secreto. Esa es una de las razones por las que la tumba de Tutankamón, por ejemplo, permaneció oculta tanto tiempo, porque se hizo en el Valle de los Reyes, y sus arquitectos y diseñadores se tomaron la molestia de camuflarla, de manera que parecía un simple paisaje desértico. Las pirámides eran saqueadas, y los faraones dejaron de construirlas. Pero siguen en pie. Atraen a unos 10 millones de personas a Egipto cada año. Las pirámides han dejado un impacto duradero, por lo menos en la civilización occidental. Los padres fundadores de los Estados Unidos no encontraron un símbolo más adecuado para la grandeza y la longevidad que las pirámides, y por eso lo usaron como símbolo en los billetes de $1. Este legado de 4000 años de antigüedad nos lleva hasta un hombre. El hombre que construyó la primera edificación de piedra del mundo, el primer arquitecto que conocemos, Imhotep. De no ser por Imhotep, la arquitectura antigua y moderna no sería como es. Vio los elementos de la construcción de piedra y concibió una pirámide escalonada que acabó siendo precursora de la gran pirámide de Giza. Y esa innovación, esa invención, es comparable a la rueda, al fuego, porque todos los rascacielos del mundo moderno, la arquitectura que todos nosotros vemos todos los días, no existiría sin las innovaciones creadas por ese hombre. Imhotep fue un hombre con una visión y una ambición sobrecogedoras, pero ¿podía saber que iba a dejar una marca tan imborrable en el mundo moderno?